¿Qué tal, hermanos y amigos? Es un gusto estar con ustedes nuevamente. Y el día de hoy vamos a tener un estudio sobre uno de los profetas menores. Y este estudio nos habla sobre el profeta Amós. Los profetas menores son llamados así porque sus libros en la Biblia son relativamente cortos, pero el mensaje de todos ellos es muy importante hoy en día. El profeta, el que vamos a aprender el día de hoy, es Amós, y obviamente el autor de este libro es Amós. Él era originario de Judá, pero fue llevado a profetizar al reino de Israel, y se le ha llamado el profeta que echa fuego y azufre, y ahora vamos a ver el por qué. Este libro es muy pequeño, tiene 9 capítulos, pero tiene tanto que decirnos. Parecería que lo acabara de escribir el profeta, porque es mucho de lo que vivimos hoy en día en nuestros tiempos. Ahora bien, ¿qué significa el nombre de Amós? Su significado es cargador. En hebreo el verbo amas significa levantar una carga o acarrear, y vaya que fue una carga el profetizar para 8 naciones, como el Señor nuestro Dios le indicó que lo hiciera. La fecha de la escritura de este libro nos habla que es entre los años 760 y 755 antes de Cristo. Este profeta Amós fue contemporáneo de los profetas Jonás, de Oseas y de Isaías, quienes en sus libros citan también al rey Jeroboam II y al rey Usías. Como podemos ver en Segunda de Reyes, en el libro Segundo de Reyes, capítulo 14, versículo 25, en el libro de Oseas, capítulo 1, versículo 1, y en el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 11. Y Amós, ¿qué hacía antes de profetizar? ¿A qué se dedicaba? Amós era un campesino, era pastor de ovejas y boyero. ¿Qué significaba la palabra boyero? Significaba que pastoreaba bueyes, y eso lo podemos leer en el capítulo 1, versículo 1 del libro de Amós, donde dice: este mensaje fue dado a Amós, un pastor de ovejas de la ciudad de Tecoa, en Judá. Él recibió el mensaje por medio de visiones, 2 años antes del terremoto, cuando Usías era rey de Judá y Jeroboam II, hijo de Joás, era rey de Israel. Amós era un empresario importante. Algunos textos creen que era una especie de mayoral de los ganados del rey en Tecoa, y era pastor principal de una ganadería. Y esta ganadería se especializaba en reses bravas. Él tenía una muy buena educación, y por esta labor conocía muy bien a las naciones alrededor, por su estatus de empresario, y el cual vendía las reses y las ovejas. En ese entonces recordemos que el pueblo de Dios estaba dividido en 2 reinos. Al norte, el de Israel, con sus capitales en Samaria y Betel, en donde el rey era Jeroboam II, y al sur el reino de Judá, con la capital en Jerusalén, en donde el rey era Osías. ¿Cuál es el propósito del libro? Dar a conocer, en primer lugar, que Israel se había alejado de Dios. Israel en este caso había descuidado la adoración de Dios por entregarse a la completa vanidad y al lujo extravagante. Esta era una época de mucho auge y prosperidad. ¿Y qué hicieron los israelitas? Aquí nos habla que se habían olvidado completamente de Dios. Y esto también nos habla cuando nos pasa también a nosotros, cuando estamos bien, cuando estamos cómodos, ya tenemos dinero, nosotros tenemos lujos, y pues nosotros lo disfrutamos, y no nos acordamos a través de quién tenemos todo esto, quién es el proveedor de todo esto.
Porque como estamos felices y contentos, comemos, bebemos, pagamos nuestras cuentas y no nos hace falta nada. Pero ¿qué creen? En este caso nos olvidamos de lo más importante. ¿Quién es nuestro proveedor en todo momento? Es Dios. Y el pueblo de Israel había olvidado a Dios. Amós, que visitaba con frecuencia la corte del rey Jeroboam II para tratar sobre sus negocios, se daba cuenta de lo que ocurría en la capital. Había mucho lujo y él veía en las caravanas que los viajeros también tenían mucha prosperidad, eran prósperos, había mucho lujo. Y Amós se sintió desanimado por esto que veía. Para él todo estaba mal, todos iban en contra de la obediencia a Dios. A nosotros nos gusta pensar muchas veces en Dios, acerca de Dios, que es un Dios de amor, pero también es un Dios que castiga, es un Dios justo, con quien no sigue sus mandamientos, y eso vio Amós en Israel y Judá. Muchos comerciantes eran injustos, modificaban sus balanzas y vendían menor peso y cobraban como peso completo. Y en ese entonces se engañaba a la gente, pero también cobraban precios exorbitantes. Los ricos abusaban de los pobres, y eso es un recordatorio hoy en día que al parecer no hemos entendido nada. Amós enfatiza que son un pueblo privilegiado y especial, pero este pueblo había ido en pos del pecado. Esto lo vemos en el capítulo 3, versículos 1 y 2, donde dice: escuchen este mensaje que el Señor ha hablado contra ustedes, oh pueblo de Israel, contra toda la familia que rescaté de Egipto. De entre todas las familias de la tierra, solo con ustedes he tenido una relación tan íntima. Por eso debo castigarlos por todos sus pecados. Aún así, la paciencia de Dios es grande y les advierte 40 años antes de que los asirios ataquen Israel y 200 años antes de que Babilonia tenga cautiva completamente a Judá. Pero también nosotros parecemos niños chiquitos. A nosotros nos dicen: no hagas esto, obedece, sigue mis mandamientos, pero a nosotros no nos gusta, nosotros nos rebelamos, nos gusta que nos llegue el agua al cuello para poder pedir ayuda, porque vemos a un Dios bombero. Pero realmente no tiene que ser así, porque Amós apela al pueblo al arrepentimiento. Amós exhorta al pueblo de Israel al arrepentimiento para buscar a Dios y ser completamente restaurados. En ese momento todavía había una oportunidad, porque Dios nos cierra las puertas de su misericordia mientras esté activa su paciencia. Esto lo vemos en 1 de Pedro 3:20, donde nos dice: esos que desobedecieron a Dios hace mucho tiempo, cuando Dios esperaba con paciencia mientras Noé construía el arca. Solo 8 personas se salvaron de morir ahogadas en ese terrible diluvio. Amós los advierte en su libro, en el capítulo 5, versículos 4 y 7, y dice: ahora bien, esto es lo que el Señor dice a la familia de Israel: vuelvan a buscarme y vivan. No adoren en los altares paganos en Betel, no vayan a los altares en Gilgal ni en Berseba, pues el pueblo de Gilgal será arrastrado al destierro y el pueblo de Betel será reducido a nada. Vuelvan a buscar al Señor y vivan. De lo contrario, Él pasará por Israel como un fuego y los devorará completamente. Sus dioses en Betel no serán capaces de apagar las llamas. Ustedes tuercen la justicia y la convierten en un trago amargo para el oprimido. Tratan al justo como basura. Hablamos acerca de que Amós profetiza un juicio contra las naciones. Pero ¿qué naciones eran estas? Estas son Damasco, la nación filistea,
a la ciudad de Tiro, al reino de Edom, el reino de Amón, el reino de Moab, los reinos de Judá y de Israel. Y sobre Israel le dice, habla sobre su irresponsabilidad, la responsabilidad del pueblo de Israel, sobre la depravación del pueblo de Israel, y también nos habla sobre la lamentación del pueblo de Israel. Estas ciudades, ¿dónde estaban ubicadas? Tecoa, donde nació Amós, está aproximadamente a 8 kilómetros de Belén y a 8 kilómetros de Jerusalén. Relativamente eran ciudades muy cercanas. De Damasco habla en el capítulo 1, versículo 3. Esto es lo que dice el Señor: los habitantes de Damasco han pecado una y otra vez, y no permitiré que queden sin castigo. Azotaron a mi gente en Galaad, como se separa el grano con trillos de hierro. Aquí dice que habían pecado contra el pueblo de Dios al oprimir al pueblo de Israel en reinados anteriores, matando israelitas, desgarrando y mutilando los cuerpos con trillos de hierro como si fueran trigo. Y eso no le parecía bien a Dios. Dios estaba enojado con el pueblo de Damasco. Habla del estado filisteo en el capítulo 1, versículo 6, donde dice: esto es lo que dice el Señor: los habitantes de Gaza han pecado una y otra vez, y no permitiré que queden sin castigo. Enviaron a pueblos enteros al destierro y los vendieron como esclavos a Edom. Los filisteos eran un pueblo bárbaro, tan malo, que vendían a poblaciones enteras a otras naciones como esclavos, aprovechándose de ellos. Llegaban, conquistaban, los tenían presos y los vendían completamente. De la ciudad de Tiro habla lo siguiente en el versículo 9. Esto es lo que dice el Señor: los habitantes de Tiro han pecado una y otra vez, y no permitiré que queden sin castigo. Rompieron su pacto de hermandad con Israel al vender aldeas enteras como esclavas a Edom. El pecado de los fenicios era el mismo pecado que el de los filisteos, que vendían a los israelitas como esclavos a los pueblos vecinos. Y de los edomitas habla también Amós en el versículo 11. Esto es lo que dice el Señor: los habitantes de Edom han pecado una y otra vez, y no permitiré que queden sin castigo. Espada en mano persiguieron a sus parientes, los israelitas, y no les tuvieron compasión. En su furia los apuñalaron continuamente y fueron implacables en su enojo. Este pecado habla Dios sobre los que eran parientes de los israelitas, y aún así, siendo parientes, los compraron a los fenicios como esclavos. De los amonitas nos habla en el versículo 13 y dice: esto es lo que dice el Señor: los habitantes de Edom han pecado una y otra vez, y no permitiré que queden sin castigo. Cuando atacaron a Galaad para extender sus fronteras, con sus espadas abrieron a las mujeres embarazadas. Aquí nos habla del pecado del asesinato mediante el aborto a las mujeres israelíes, para que no pudiera el pueblo de Dios seguir reproduciéndose. Igual aquí podemos ver que no ha cambiado mucho esto en nuestros días. El pecado del aborto es uno de los mayores en cuanto a volumen en el mundo. Veía estadísticas anuales sobre cuántos abortos hay en el mundo en un año, y son cerca de 40 millones de abortos, con todo lo que es esta ideología progresista y del supuesto apoyo a la mujer para hacerla más libre de su cuerpo. Según esto, vemos el pecado del aborto, cómo crece día a día, cómo hay organizaciones enteras que, en su afán de proteger, según esto, a la mujer, terminan abortando. Y eso es un crimen, eso es algo que Dios aborrece, y Dios tendrá un castigo para todas esas personas que apoyen el aborto y que apoyen a esas organizaciones. De los moabitas habla el Señor en el capítulo 2, en el versículo 1, y dice: esto es lo que dice el Señor: los habitantes de Moab han pecado una y otra vez,
y no permitiré que queden sin castigo. Profanaron los huesos del rey de Edom, reduciéndolos a cenizas. Y aquí la acusación contra Moab fue que quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. El juicio es por haber demostrado tener un terrible espíritu de venganza. Los moabitas habían ganado una victoria a los edomitas y habían matado a su rey. Hablar de lo suficiente de matar al rey, pero hasta desaparecerlo de una manera completa, no se conformó el pueblo de Moab contra el rey de Edom, sino que quemaron los huesos del rey hasta calcinarlos y hacerlos polvo. Nos habla de la gran sed de venganza que tenía este pueblo, y Dios también los va a juzgar por esto. Del reino de Judá nos dice esto Amós en el capítulo 2, versículo 4 y 5. Esto es lo que dice el Señor: los habitantes de Judá han pecado una y otra vez, y no permitiré que queden sin castigo. Rechazaron la instrucción del Señor y se negaron a obedecer sus decretos. Se han descarriado por las mismas mentiras que engañaron a sus antepasados. Por lo tanto, haré caer fuego sobre Judá, y todas las fortalezas de Jerusalén serán destruidas. También le habla Dios a Judá sobre las mismas mentiras que habían creído sus antepasados. Las naciones paganas no tenían lo que tenía Judá e Israel, y era la ley de Jehová. De alguna manera estaba justificado todas las naciones vecinas en su idolatría, pero no había ningún tipo de excusa para Judá y para Israel, que se habían apartado de los mandamientos, estaban pecando. Aún así no obedecieron las leyes de Jehová y se entregaron a ídolos, no obedecían y no estudiaban tampoco la palabra de Dios. Y del pueblo de Israel, pobre Israel, parece que ha dejado lo peor para el final, en donde el Señor dice a través de Amós en el capítulo 2, versículo 6, esto es lo que dice el Señor: los habitantes de Israel han pecado una y otra vez, y no permitiré que queden sin castigo. Venden por dinero a la gente honrada y a los pobres por un par de sandalias. Pisotean en el polvo a los indefensos y quitan a los oprimidos del camino. Tanto el padre como el hijo se acuestan con la misma mujer, y así profanan mi santo nombre. En sus festivales religiosos están a sus anchas usando la ropa que sus deudores dejaron en garantía. En la casa de sus dioses beben vino comprado con dinero de multas injustas. Aquí sí los israelitas se habían pasado, tenían una degradación espiritual terrible. La oración, habían estado alejados de la oración. Nos habla acerca de una insaciable codicia de jueces injustos. Y me llama la atención cuando dice: venden por dinero a la gente honrada y a los pobres por un par de sandalias. Esto era que los jueces, y no habla de un juez en sí, sino habla de cualquiera que tuviera un poco de liderazgo o de poder, se vendían por un par de sandalias. Así de corrupto era el sistema de justicia israelí. Y no solo esto, también condena el Señor a la lujuria que estaba desatada, provocando una inmoralidad aberrante. Se habla de que hacían fiestas idolátricas y obscenas dedicadas a dioses como el dinero, el vino y la lujuria. Y aquí hay una seria advertencia a los miembros del pueblo de Dios. Cita a los que cometen estos pecados de esta manera, y cuanto más se contemple el pecado, más domina a quienes lo cometen. Y cuando aquellos que conocen la luz pecan, a menudo llegan a mayores extremos que los que no conocen a Dios en absoluto. Qué gran responsabilidad tenemos los que hemos visto la luz de la palabra de Dios. Nosotros no tenemos ningún tipo de justificación al no ser obedientes. Y este libro lo podemos dividir en 4 bloques.
El primero, que es el juicio a las 6 naciones en los capítulos 1 y 2. El segundo, las amonestaciones en los capítulos 3, 4, 5 y 6. Y el tercero, las 5 visiones sobre lo que venía sobre Israel en los capítulos 7, 8 y 9. Y el cuarto, las perspectivas de restauración y fructificación del capítulo 9, del versículo 11 al 15. Amós es realmente un profeta al servicio de la palabra y la verdad. Amós anuncia, denuncia y renuncia. Anuncia el mensaje de Dios al pueblo, denuncia el pecado, la injusticia y todo lo que se contrapone a la verdad, y renuncia a la corrupción. No se deja sobornar ni comprar su conciencia. No cede de ninguna manera a la tentación del dinero, a la tentación del poder, a la tentación de las comodidades. Y tenemos 5 consideraciones para aprender del profeta Amós. La primera, Dios no hace acepción de personas. Aunque a veces pensamos que somos alguien sin importancia, Dios nos usa para llevar su mensaje. Dios ha usado a carpinteros, a pescadores, a cobradores de impuestos, a pastores y a personas de muchas profesiones y oficios a través de la Biblia. 2. Dios usa y no menosprecia a todos los que no ponen excusas, sino que obedecen y se convierten en la poderosa voz de Dios para el cambio. Cualquier profesión que tengas en esta vida, Dios puede usarla para glorificarlo, siempre y cuando estemos dispuestos a hacerlo. 3. Dios se enoja cuando los habitantes de un pueblo son injustos y crueles. Toda la opresión de los seres humanos despierta la ira de Dios, porque Dios quiere que vivamos en paz y amor. 4. Cuando Dios empieza a tratar a una persona en particular, está tratando con valores absolutos. Aquí no hay más que 2 opciones, blanco o negro. No hay nada en medio. Tú no puedes estar con Dios y estar con el mundo al mismo tiempo. Obedeces a Dios u obedeces al mundo, pero no puedes estar en medio. Y 5. Derrama su amor y desea bienestar y la felicidad de la humanidad. Dios quiere que toda la humanidad, todo el pueblo seamos felices, de tal manera que da a su pueblo la promesa de vivir en paz. Habría que reflexionar sobre este libro, sobre este profeta Amós. ¿Qué diría el profeta Amós si viviera el día de hoy? ¿Qué te diría a ti? ¿Qué me diría a mí? ¿Qué diría a esta ciudad, a tu ciudad? ¿Seríamos como alguno de esos reinos? ¿O de plano tendríamos todos los pecados juntos? Seríamos idólatras, corruptos, mentirosos, iracundos, perversos, envidiosos, avaros, y puedo continuar así, con muchos pecados. Hacen falta hoy en día más profetas como Amós para que nos digan cuánto nos hemos alejado de Dios y cuánto debemos regresar a Él y arrepentirnos, antes de que esa puerta del arca, como en tiempos de Noé, se cierre, dejándonos afuera, a pesar de haber sido advertidos. Este fue el estudio del profeta Amós, un estudio sumamente rápido, pero que quise compartir con ustedes porque hoy en día estamos viendo todo lo que es la corrupción en nuestro mundo. Los cristianos realmente nos sentimos tristes, nos sentimos muchas veces frustrados porque vemos al mundo como se está perdiendo y no quiere recibir la salvación, no quiere recibir ningún tipo de ayuda por parte de Dios. Dios tiene los brazos abiertos, solamente hay que acercarnos a Él, hay que pedir su misericordia, hay que creer en su Hijo Jesucristo. Recordemos que su Hijo es el único que puede salvarnos, creamos en Él para que tengamos salvación. Les agradezco, hermanos y amigos, su atención. Disfruten esta tarde y nos vemos en la próxima. Que Dios los bendiga.